Educa, televisión para aprender. Presenta. En la oscuridad caminarás sin freno sobre el poema y cruzarás este libro como quien cruza un cheque. No consumirás sus imágenes sin haberlas depositado antes en tu propia canción, sin haberlas sumado a la noche de tu noche. A. Cruzarás ágil como los delfines. B. Cruzarás pausadamente como una ballena azul. C. Cruzarás en silencio como una estrella de mar. Y al consignar tus mundos, podrás sobregirarte en una crónica sin fin de contravenciones. No hay obstáculos para el escriba si es dueño de la nada. La poesía para mí es un problema en el sentido de que es justamente la palabra a la que hay que darle diferentes medidas, luchar con ella, lograr que una experiencia de circo de barrio se convierta en algo universal. La poesía es también ese fragmento que no termina de encajar en este lenguaje de todos, de la cotidianidad. Y sin embargo, se convierte también en la pieza que termina el mundo, que lo convierte en algo más habitable. Quizás en la pieza del rompecabezas que estamos toda la vida tratando de hallar. Luis Carlos es una persona muy generosa, que está siempre dispuesto a brindarse a sus amigos. Una persona que no busca el beneficio propio. Su labor intelectual es absolutamente desinteresada, es alguien que realmente está trabajando todo el tiempo por la literatura. Yo creo que la infancia es el material que va cuajándose y se transforma más adelante en poesía. Poesía queriendo decir esta búsqueda de una comunicación con el otro, de hallar una palabra, amoldarla para que se pueda comunicarle algo a ese otro. Entonces en la infancia está mucho del material que más adelante se va a adecuar, se va a amalgamar para que el escritor pueda precisamente decirle algo a esos que están quizás esperando y quizás no que los poemas lleguen. Sí, efectivamente, conozco a Luis Carlos Musso desde hace 12 años. En ese momento Luis Carlos había ganado un premio nacional de poesía y era, para los que somos más jóvenes que un referente, ¿no? En ese momento de lo que se estaba haciendo, ¿no? Podríamos hablar de dos Luis Carlos, ¿no? El uno que es el académico, por un lado, ¿no? Que conoce mucho de la tradición literaria ecuatoriana, latinoamericana, ¿no? Que ha sido profesor, etc. Por otro lado, el creador. En ambos espacios, tanto como académico, como crítico, como creador, he visto que él sostiene pues, la atención de la gente, llama la atención de las personas. La poesía en mí nace en la adolescencia. Había una gran cantidad de modelos a seguir y uno jugaba a hacer ejercicios de imitación de estilo. Ya la poesía en sí cuaja cuando tengo a una enorme figura, que es la de Tomás Alberto Pantaleón, poeta también, nacido en el 20, maestro de colegio durante muchos años, en realidad una figura un tanto polémica en el sentido de que el texto era siempre él, pero definitivamente alguien cuya falta se sintió en el medio cuando murió. Es un gran amor al idioma que supo inocular en mí, entre mis sienes, entre mis costillas, y este amor al idioma se afincó mucho más en la universidad.
Cuando escribo poesía siento que estoy luchando en contra del vacío. Siento que parte de mi propósito es que por lo menos un par de textos dignos queden, estar consciente de haber trabajado para la poesía, no haberme servido de ella, sino todo lo contrario, hacer una especie de simbiosis con ella, porque la poesía nos puede cobijar, pero al mismo tiempo nos puede poner entre la espada y la pared. Entonces, luchar contra el vacío, lograr una especie de vaciamiento a veces del lenguaje, en otras oportunidades, en cambio, provocar una especie de expansión del mismo, es como una suerte de Big Bang, pero uno es el que organiza ese lenguaje para que el poema diga lo que uno pretende comunicar. 3 etapas, desde mi punto de vista como lector, que son muy interesantes. La primera podría ser una primera etapa de exploración, de aprendizaje, que es una poesía llena de imágenes, llena de color, de referencias muy cercanas al entorno urbano, muy cercanas a la experiencia incluso íntima. Luego hay un momento en el que la poesía de Musso se vuelve o tiende a volverse un tanto conceptual. Se trabaja menos las referencias más cercanas de la intimidad, del ámbito inmediato, histórico inmediato, y se vuelve una poesía más culta, entre comillas, ¿no? Es decir, llena de referencias a la alta cultura literaria. Y no solamente a la alta cultura literaria, sino a todo fenómeno cultural que le llame la atención. Entonces encontramos en su poesía referencias a la música, referencias a la pintura, referencias al cine. Y hay un tercer momento que creo que va desde el principio de su obra, pero que se va acentuando, digamos, es una línea creativa, una línea expresiva que se va acentuando a lo largo del tiempo y que es la que predomina hasta ahora, que es un trabajo sobre el lenguaje. Son poemas que se vuelven autoconscientes, autocríticos, Carlos, autopoéticos. Él tiene una predilección, un cierto interés por ejemplo, las matemáticas, ¿no? La geometría, ¿no? En ese sentido, comparte con Borges la afición por cierto tipo de literatura, por ejemplo, este filósofo Baruch de Spinoza, al que Borges hace un poema. Entonces, esas referencias aparecen, por ejemplo, en un libro de Luis Carlos Musso, que se llama Las formas del círculo, que es una antología de su obra poética. Como poetas referentes, la nómina es amplísima, ¿no? Quizás hay, de cada muerto hay un verso quizás en mí. Pero en realidad, en mucho de lo que está rodeándonos en este momento funciona como referente para mí en la poesía, incluso en otros géneros. O sea, quiero decir que encuentro material también para la poesía en las conversaciones, en la novela, en el teatro, en otros espacios. Pero volviendo a estas voces tutelares, definitivamente no creo que sería lo mismo sin estas voces, también las nuestras, como las de Gangotena, poeta al que jamás me voy a cansar de volver y de estudiar, y creo que jamás terminaré de hacerlo. Bien, buceando en la figura enorme de Pablo Palacio, estuve en Loja, en Quito, en Guayaquil, las ciudades donde nace, donde sigue su carrera y donde muere. Y yo quizás me convertí en una especie de alter ego de uno de los personajes, siguiéndole la pista con 50 años de atraso a Pablo Palacio. Ahondando en las direcciones donde vivió, los lugares que frecuentó, entrevistando a los pocos que todavía lo han sobrevivido, por ejemplo con el señor Kingman en Quito. Es más, un fragmento de la novela es totalmente la reproducción de una entrevista con él. Todo eso
me sirvió de material para embarcarme en este proyecto que al principio nació como un poema y luego me di cuenta de que trasvasaba ese registro y tenía que ir por otros caminos. Es como si hubiera tomado fuerza propia la figura de Palacio como personaje y decidiera que era esta la manera en que tenía que llegar a los lectores. Oscurana, que es la novela que sacó Luis Carlos Musso hace poco con la editorial quiteña Antropófago, es una recreación muy documentada sobre la vida del escritor lojano Pablo Palacio, ¿no? Que está dividida por capítulos que dentro de la novela se llaman misterios, ¿no? Entonces es una deliciosa recreación de la vida de Palacio, muy interesante, sugerente, atractiva, creo, para el lector contemporáneo, extraordinariamente sensible e imaginativa. Bueno, Palacio en la literatura ecuatoriana es definitivamente un nombre que hay que escribir con mayúsculas, independientemente del lugar común de que es uno de los padres del cuento nacional junto a José de la Cuadra. Pero Palacio es alguien que hay que ir descubriendo poco a poco. Es un autor difícil, es un autor complejo. Si ya lo es en sus cuentos, con mucha mayor razón en sus novelas. Podemos discutir incluso sobre, algunos lo harán sobre la calidad de los textos de Palacio, otros sobre el alcance que tengan esos textos, sobre la proyección que hay en este momento, tomando en cuenta que hay ediciones ahora española, argentina, y como que Palacio está despertando la curiosidad en otros espacios y algunos se lamentan de haberlo descubierto tarde. Palacio es uno de nuestros personajes, es uno de nuestros autores que más ha sido comentado, pero yo me pregunto si ha sido leído. Entonces, ocurre lo mismo que con la Biblia, ocurre lo mismo que con el Quijote, todo el mundo habla de esos textos, pero la pregunta es, ¿nos hemos acercado realmente a sus páginas? Lo mismo creo que pasa con Palacio, a pesar de que Palacio no tiene una obra tan extensa, ¿no? Pero a lo mejor ese acometer la lectura a algunos les resulta algo complejo y prefieren quizás leer a Palacio a través de un tamiz o un sedazo, que es la lectura de otro. Yo tengo un ánimo de provocar al lector. No quiero decir con esto que mi propósito es ser simplemente efectista y que a raíz de una propuesta mía inmediatamente surja en cambio una contrapropuesta por parte del lector. Estaría cosificando a esa persona que está del otro lado de la página. Pero sí me interesa que haya una especie de confluencia que puede ser de intereses, que puede ser de sentimiento, que puede ser de experiencias que pueden volcarse, porque uno puede en el poema o volcar una experiencia propia o jugar con este lenguaje o hacer las dos cosas a la vez. Entonces mi interés con el lector es precisamente que él le introduzca trabajo también a esa lectura, que quizás él complete el poema que partió de mí, pero que con su lectura complementaria logra hacer la chispa que produzca el poema. Yo creo que si, por ejemplo, tienes curiosidad por las matemáticas, ¿no? Entonces, y además te gusta la literatura, un buen punto de partida puede ser la poesía de Luis Carlos, o por la geometría, o por estas ciencias que no se relacionan habitualmente con el arte, ¿no? Entonces Luis Carlos ha abierto un escenario ahí, por ejemplo, en su poesía. Todo el tiempo está como reinventando el concepto mismo de lo lírico, el concepto mismo de lo que es poético, ¿no? Desde ese punto de vista, trabaja como en sintonía con la literatura latinoamericana actual, con gran parte de la poesía latinoamericana actual, ¿no? Aquella que no está curiosamente afiliada a las transnacionales, afiliada a los gustos que están designados desde el mercado, sino desde las márgenes siempre, ¿sí? Desde ese punto de vista es una poesía también combativa.
Para un adolescente que quisiera ser poeta y que acudiera a esta voz con un poco más de experiencia, yo le recomendaría que definitivamente no dejara de leer en primer lugar. 2, acercarse a voces inmensas, pero independientemente si vamos a hacer poesía tradicional o poesía experimental, le recomendaría que tratara a la larga de encontrarse, o sea, de buscar cuál va a ser la manera en que su propia voz va a encontrar el tono, la musicalidad, para poder decirle también sus propios mundos y volcar esos mundos, universos hacia nosotros, que vamos a ser los lectores a su vez de los jóvenes poetas. Recordé los hielos escandinavos, esperé a que los lobos se engulleran al sol y a la luna, y pisé fuertemente el puente de la nave que me llevaría lejos, muy lejos, esa nave construida con uñas de muertos y con pretensiones de Tirrene. Sentí la fuerza quebrada en mis rodillas, un humor vacío en el sexo y 2 marcas color marrón, una en la nuez de Adán, otra en el hombro. Pisé fuertemente sobre el puente de la nave, la que sería un abismo dispuesto a abrirme su secreto, y viajé en esa nave, pesada como tierra curada con uranio, esa nave construida con mis propias uñas. Yo creo que vivo en una dicotomía, en una esquizofrenia, por así decirlo, porque nunca dejo de escribir, porque creo que un poeta, o al menos a mí me sucede, siempre en su cabeza está escribiendo, está poetizando el mundo y se fija en los detalles que otros no ven, por ejemplo.